Inmediatamente. Y en Facebook automáticamente. Buenas noches, en unos momentos ya estamos empezando en vivo nuestro programa de todos los martes. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en nuestro programa Gerontológicos de todos los martes. Bueno, el día de hoy vamos a tener la participación del doctor Carlos Sandoval a partir de ahorita que estamos, a las 7:15 de la noche. A las 7:15 de la noche vamos a tener la participación del doctor Carlos Sandoval, que estará presentando, justamente nos hará conocer el contenido de un nuevo libro que he realizado, ¿no? Chau Mamá, Chau Papá, un tema que seguramente nos va a tocar a todos, ¿no? A todos nos va a impactar realmente a todos, porque es un tema muy interesante, muy humano, de parte del doctor Carlos Sandoval, que ya en su primer libro también mostró algo de eso cuando compartió eso con el doctor Fernando Maestre, que se llamaba Ahora me toca a mí, ¿no? Cuando ellos, a veces tenía uno que cuidar a sus padres, ¿no? Ese es el primer libro que él lanzó, ¿no? En que tuve la oportunidad de estar presente en su presentación también. Bueno, hay tantas cosas por conversar, de temas gerontológicos muy diversos, muchas cosas se dicen, pero quiero destacar algo que hoy en día hay que tener bien claro. Hay muchas cosas que se manejan en el tema gerontológico que son verdaderamente científicos, que son temas en los cuales se puede constatar, ¿no? Las realidades de las cosas, lo que realmente sucede, y hay cuestiones, interpretaciones antojadizas, ideológicas, que también se están dando en gran cantidad. Y yo creo que es necesario separar unas de otras y ver realmente lo que es algo que tiene valor para poder seguir avanzando. Porque como acá también tenemos que definir, por ejemplo, ¿no es cierto? La ciencia en general no discrimina ningún tipo de conocimiento siempre que éste se base en hechos comprobables, constatables. Es decir, dejémonos de estar tanto, de decir tantas frases, ¿no? Repetidas, ¿no, Raiza? Las frases repetidas de siempre, que envejecemos desde que nacemos y no sé, tantas cosas que se dicen que no tienen ni siquiera es viejo a partir de los 60 años. Sí. Claro. También un montón de cosas. Entonces, como lo digo, esta metodología de trabajo científica, esta metodología de trabajo que trabaja más que nada con el tema, ¿cómo se dice?, ideológico, es una autolimitación para vencer al principal enemigo del conocimiento, que no es otro que el autoengaño. Esto es lo que dice en un artículo de Antonio Castro. Ahorita vamos a ver, 2 personas más se incorporan en este momento. Buenas noches, bienvenidos a todos. Sí. También habría que destacar, acá también tengo un comentario sobre cómo se cambia la edad biológica de una persona. Mira qué interesante, Raiza. Dice que un estilo de vida saludable puede revertir la edad biológica hasta en 11 años, fíjate. Imagínate eso. Increíble. Tienes que estar activo, tener una dieta correcta, mantener un peso saludable, no fumar, mantener una presión arterial también saludable, ¿no? Controlar el colesterol y tener un bajo nivel de azúcar en sangre. ¿Qué te parece? Por supuesto. Son las claves
Son las claves de la eterna juventud realmente. Son frases claves, ¿no? Para, digamos, por lo menos envejecer saludablemente, ¿no? Envejecer Correcto. saludablemente. Entonces, y yo creo que, si bien es cierto, nadie tiene la vida ni la salud comprada, porque lamentablemente a veces también hay enfermedades que afectan a cualquier persona, ¿no? Hay Claro. enfermedades que afectan a cualquier persona y aparentemente no tienen ninguna razón, pero sin embargo, si tenemos un estilo de vida saludable, tenemos mayores posibilidades, ¿no es cierto? Claro. Tenemos mayores posibilidades de poder vivir bien en el tiempo, que incluso cuando lleguemos a ser personas mayores o cuando somos personas mayores. Acuérdate. Correcto. El señor acá, allá. Y ya está por acá el doctor, acá creo, me parece. Excelente, mira eso. Ahí está. Muy bien. Parece que sí, ya está llegando en este momento nuestro invitado. Invitado. Bien, entonces, también había que pensar que los que son comunicadores, acá vamos a dar, saludando a nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Sandoval, hay que pensar que así como los comunicadores gerontológicos, o sea, las personas, que llámense periodistas o comunicadores sociales, deben mantener el nivel también del lenguaje. O sea, Claro. no es cuestión de que porque yo soy muy independiente, porque a mí nadie me manda, ¿no? Entonces yo voy a hablar como me venga la regalada gana. No es así. Yo creo que hay que entender de que estamos hablando de un tema muy serio y que si queremos realmente hacer un rol comunicador, ¿no? Importante, tenemos que tener ese lenguaje adecuado, profesional, gerontológico. Claro. Así no sea gerontólogo de profesión. Si tú eres un comunicador gerontológico, tienes que saber cómo comunicar adecuadamente estos contenidos. Esto sí hay que decir. Entonces, hay muchos temas por comentar, ¿no? Y por eso, Raiza, bueno, ¿qué nos dices? ¿Cómo estás hoy día? ¿Lista ya? Porque ya nuestro invitado ha llegado más temprano de lo previsto, así que... Magnífico, magnífico. ¿No? Que nos va a hablar, como ya le digo, el doctor Carlos Sandoval Cáceres, destacado médico geriatra peruano, muy conocido, sobre todo una persona con un gran don de gentes. Por eso tiene tantos amigos el doctor Sandoval, ¿no? Y también con una visión gerontológica muy grande. Sí, y me da mucho gusto haber estado casi en la presentación de la gran mayoría de sus libros, e incluso desde el primer libro que lo compartió con el doctor Fernando Maestre, ¿no? A ver si el doctor Sandoval me confirma, ¿no? Con el doctor Fernando Maestre. En realidad, Luis, ya has estado en todos. En todas. ¿No? En todas, ¿no? Todas. Este es mi cuarto libro, es mi cuarto libro, y nos conocimos precisamente en la presentación de mi primer libro, que se llama Ahora me toca a mí, que cuando gusten se los entrego en PDF, ya está liberado, ya se terminó el contrato con la editorial, así que ya el libro está liberado y lo comparto sin ningún problema. Muchísimas gracias. El segundo fue La enfermedad del olvido, que trata sobre el Alzheimer, y el tercero, el ABC del Alzheimer, que también trata sobre el Alzheimer. Esos son los 3 libros, y Luis participó en los 3, e incluso en el segundo libro lo invité para que estuviese de ponente en la Feria de Libros Internacional de Lima. Sí, justamente yo, porque ese día lo compartí escenario con el destacado también médico geriatra peruano, el doctor Fernando Parodi, o José, ¿no? José Francisco Parodi, creo, sí. Sí, José Francisco. Sí, José Francisco Parodi, y tuve la oportunidad de compartir con él justamente ese día. Mientras el doctor Parodi, claro, se direccionó más hacia el tema científico del libro, yo más me aboqué a la forma en que estaba escrito el libro, ¿no?
cómo llegaba el libro hacia la gente, y sobre todo lo que era la persona del doctor Sandoval. Eso, así que entre los tres, una gran presentación exitosa, llenecito el recinto donde No, el auditorio estábamos. estuvo repleto y espero que esta vez Sí, también, sí. También mientras debe ser igual. esta Sí, pues. criatura que tengo, ojalá que también llene el auditorio. Y Justamente bueno, es ahora lo que vamos Así será. a hablar justamente el día de hoy. Porque yo también he estado viendo ahora el LinkedIn, he estado en el LinkedIn y también hay un gran interés por el libro. Ahí he estado viendo, porque estoy en todas las redes sociales, entonces, yo estoy siempre mirando, viendo en todas las redes sociales y he visto que hay mucho interés en el libro, incluso para muchas personas que no son de Perú, que son amigos que tiene también el doctor Sandoval y muchas personas de la red, ¿no? A los que realmente les interesa el tema. Entonces, sí, Además que es un tema muy profundo y muy importante. sí, claro que sí. Y justamente por eso es que este libro, el título de este libro me recuerda un poco en primero, ¿no? Porque justamente tenía ese título que es muy humano, ¿no? Por ejemplo, eso de el ahora me toca a mí, ¿no? Del primer libro, ¿no? Y vamos ahora también a un tema humano muy directo también, ¿no? Como en este libro. Pero ahora Claro. justamente, ya que tenemos al autor acá, él nos va a conversar, nos va a decir, nos va a hablar de este libro. ¿Qué es el contenido de este libro? ¿Cuál ah, es? yo le hago, antes de comenzar, le hago una pregunta a Raiza. ¿Usted de qué país es? Guatemala. En Guatemala. Yo conozco Guatemala, estuve en La Antigua, en la ciudad de La Antigua, estuve Ay. Magnífico. La en preciosa Antigua. una ciudad preciosa, es como si retrocedieras en el tiempo, porque te da la Sí, impresión que estás en el siglo XVII. Las sí, casas, las pistas, las Ah, iglesias, sí. todo. Ya las casas las por dentro tienen filas, su las fuentes. computadora. Las casas por Sí, dentro tienen su computadora, su microondas, todo moderno, pero por fuera es como si estuvieras en el siglo XVII. Y es patrimonio cultural de la humanidad, muy bonito. así es. Es Y me magnífica. tomé, y me tomé mi pisco Zacapa. No, ron Zacapa. Ron Zacapa. Zacapa Centenario. Sí, Bueno, sí, la acá es pregunta, muy famoso. la Sí. pregunta que le quería hacer, si en su país se usa la expresión chau. Claro, sí. Se usa. Es También. internacional, se puede. Chao es adiós, sí. Simple. Porque en el Perú se usa mucho el chau para despedirnos. O sea, porque todos hablamos el mismo idioma, pero a veces tenemos algunas particularidades, ¿no? Y, por ejemplo, en España y Chile es chao con O. En Perú es con Sí, U. sí. Nosotros usamos el chau con U, pero nuestros amigos de España y Chile, Argentina es con O. Entonces, Mm, quería ver de veras que cómo, sí. en Guatemala cómo es, con O o con U. No, o sea, no lo usamos tan coloquial, pero sí lo entendemos y lo conocemos. Es un término que no nos es ajeno. O sea, no se usa tanto, tal vez con O, tal vez es más probable que lo usemos con O si se usa, pero sí, lo conocemos y no, últimamente no es tan usado, pero sí lo hemos empleado mucho. Yo lo manejé cuando estudiaba en primaria, imagínate. Ajá. Ya. No, acá en el Perú es muy usual hablar de chau. Sí, sí, el chao. Sí, sí, sí. En todo sentido de la palabra, ¿no? Porque a veces lo emplean de diferentes formas. A veces el chao, como dicen, a veces el chao también significa vete, ¿no? A veces la manera como lo Adiós, dices. Claro. vete de aquí. Hay formas de expresar de las cosas, ¿no? En su sonoridad, cómo lo dices, es bien importante. Sí, bueno, antes de comenzar, permíteme, Luis, subir Sí, el trailer para, ajá, ya, a compartir pantalla entonces. sí, pásame como hosting. Ujú. Claro, ahorita ya, ahora sí ya está habilitada la función de Ya, compartir entonces pantalla. vamos a compartir pantalla, efectivamente.
Ya, un minutito. De nuevo voy a poner esto acá. Bien, amigos, estamos en nuestro programa gerontológico muy especial el día de hoy, con la compañía del doctor Carlos Sandoval Cáceres y el libro Chao Papá, Chao Mamá. Un tema muy amplio, muy rico y muy importante, imprescindible para todos manejarlo. Acá en el Perú también algunos escritores tenemos la costumbre de hacer un tráiler, así como los trailers de las películas. Este es un tráiler del libro que se los voy a compartir. Dura Magnífico. menos de un Ya minuto, está, así qué que bien. escuchemos y de ahí lo comentamos. Muy bien. ¿Se escucha? Sí se escucha. Sí se escucha. Sí, te voy a poner tu... No digas así. No digas así. Están varias personas ahí y están probando todavía. Pues el audio sí no está muy fuerte. Ahí está, no te muevas mucho porque te van a ver. Ahí estás tú. No te peines tanto que te están mirando. Cámbiame la tónica. O sea, no entiendo. Sí, pues, no, el sonido, ¿no? No sé. Ahí está el libro. Bueno, este es el tráiler del libro y Ya sé lo que pasa. Había que el audio también había que, las dos cosas hay que... no, pero yo Ya le sé. puse desde mi computadora había volumen. Sí, Pero no se ya. escuchó. Pero parece que ese acá también tiene que... A ver. Creo que... no, es que la persona es la que la tiene que poner. Sí, No, yo le he puesto los volúmenes máximos, ¿ah? sí, pues, qué raro. Pero lo hemos visto. Pero ¿se pudo ver o no? Sí, claro que sí. Unas imágenes muy bonitas. Bien, entonces ahora voy a compartir esta pantalla. A ver, acá vamos a poner. Ya, acá está. Bueno, este libro tiene su historia. Este libro no, bueno, ustedes saben pues, que un libro no se hace de un día para otro. Es un trabajo que denota esfuerzo, un poco de dedicación, pero las ideas van dando vueltas en la cabeza de uno. Y Claro. hace muchos años, no muchos años, el año 2019 se dictó un curso de cuidados paliativos para profesionales de la salud, médicos y profesionales, enfermeras, psicólogos, terapeutas, gerontólogos, todos. Se terminó el curso y fue tan bonito que yo le dije a la directora del curso, que la doctora Pilar Gamarra, miren la idea, ¿qué te parece si todas las clases de PPT me entregan los autores en Word? La convierte su PPT en Word y yo hago un manual. Me dice, buena idea. Por ahí hay colegas que desertaron por falta de tiempo, de interés, y también se agregaron otros, y más o menos esa era la idea. Pero ese fue el 2019, vino la pandemia, se cortó todo, y bueno, tuve la mala suerte de adquirir la enfermedad del COVID. Estuve muy mal, y en ese periodo en el que estuve mal,
mi padre también cae mal y como era un hombre de más de 80 años, él lamentablemente falleció. Y yo no pude ni atender a mi papá ni a despedirme de él, porque a mí me hubiera gustado pues despedirme, atenderlo. Bueno, cosas que pasan. Y cuando me entero por teléfono. Yo le digo a mi hermana, ya cuando salí de cuidados intensivos, ya más recuperado, me dieron el teléfono, y le digo, pásame con mi papá, y me dice, no te puedo pasar. Le digo, ¿por qué? Y bueno, mi hermana se le quiebra la voz y me dice, papá falleció. Uy, imagínense el palazo en la cabeza que representó para mí enterarme de esa forma. Y de paso, Qué pena. mi padre fue muy bueno, una persona un buen padre, yo no me quejo. Entonces, yo estuve mal y durante esos días de meditación solo en una cama de hospital, ya no en cuidados intensivos, pero igual estaba solo en un cuarto. Y en esa época, pues las enfermeras no creían que entraba fácilmente, ni querían entrar porque tenían miedo de contagiarse, así que nos daban la comida de lejos, bueno, una cosa para contar en otro libro. Entonces ahí surgió la idea, dije, bueno, si no salió el libro de paliativos que pensaba hacer con la doctora, puedo hacer un libro, pero dirigido a los hijos, una guía, y bueno, que sirva de homenaje a mi papá, ¿no? Y esa es la historia, cómo partió ese libro. Entonces el libro no es un libro de geriatría para profesionales, no, es un libro para cualquier persona que desee leerlo. Puede ser un maestro, una ama de casa, un ingeniero, un arquitecto, un gerotólogo, cualquier persona, un obrero, cualquier persona, un comerciante que desee leerlo, porque no he empleado términos difíciles, ¿no? Y, por ejemplo, en la parte de atrás, mi amigo, el doctor Oscar Nova, que es el presidente del Comité de Residentado de Geriatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad más antigua y más importante del Perú, él me escribe la contratapa del libro, ¿no? Si se ve, pueden ver que él pone, ¿no? Que de manera clara y sencilla aborda temas académicos, filosóficos y científicos. Y el libro se puede leer de una manera fácil y empática. O sea, no hay palabras difíciles, términos médicos, y si los hubiera, pongo en un paréntesis lo que significa, para que cualquier persona que desee leer lo pueda entender. Y bueno, cuento en parte mi experiencia en cuidados intensivos y también cuento la experiencia de mi papá, ¿no? Más o menos es lo que está comentando. Pero aparte, ya cuento historias de mis pacientes. A mí me gusta comentar historias. Por ejemplo, en el índice, bueno, este soy yo, ustedes ya me conocen, mi currículum. El prólogo me lo escribió un prestigioso médico colombiano que es el doctor Carlos Alberto Cano, que es un profesor de la Universidad Javeriana, es un geriatra de mucho prestigio en Colombia, en Bogotá. Él me escribió el prólogo. Y acá, por ejemplo, pongo el índice del libro, ¿no? Y digo que no es más que un hasta luego. Ustedes saben esa canción, ¿no? No es más que un breve adiós. Entonces, esto es porque los que creemos en Dios, en la vida eterna, sabemos que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. Todos vamos a volver a la esencia y nos vamos a volver a encontrar con Dios y con nuestros seres queridos. Entonces, esto no es más que un breve adiós, y eso lo comento. Y cuento también de que todos somos mortales. Nadie es inmortal. Las plantas de nuestro jardín son mortales. Hasta la cucarachita que está en nuestra cocina también es mortal. Las palomas, todos nos vamos a ir. Si de algo que estemos seguros es que nos vamos a morir algún día, tarde o temprano. Y hablo sobre la muerte como un nuevo tabú. Antiguamente la muerte era tomada como lo más normal del mundo. Así como se nace y se hace la primera comunión y se ingresa al colegio y te recibes del colegio, te recibes de la universidad, te casas, nace tu primer hijo, tu segundo hijo, te vuelves abuelo, te jubilas, sigues avanzando en la vida, también llega la muerte, como una etapa normal, así tan normal como nacer y hacer la comunión, igualito en la muerte. Pero ahora se está haciendo como un tabú, e incluso se le aleja a los niños, no sé por qué.
No, que los niños no vayan al cementerio, que los niños no vayan al velorio, alejen a los niños. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, tenía un abuelo, mi primer abuelo que falleció, yo era pequeñito, yo tendría pues 5 años y mi hermana 4, y estábamos jugando alrededor del abuelo. Y sabíamos, ni entendíamos qué pasaba, pero sabíamos que algo malo pasaba con el abuelo. Entraba el médico, salía el médico, entraba el cura, salía el cura, hasta que llegaron los de la funeraria, lo vistieron y se lo llevaron. Y nadie se traumó. Ahora no, ahora no hables de la muerte porque la llamas, dicen. No hables de la muerte, como si fuera pues algo extraño. Y lo curioso y anecdótico es que, por ejemplo, le dicen a los niños, no, salgan del velorio, váyanse a su cuarto. ¿Y qué hacen en el cuarto los niños? Sacan su videojuego y se ponen a jugar esos juegos de matanza donde matan a no sé cuántos malos. Y ya matan por miles. Hay tantos juegos, ¿no?, de matanza, el niño ahí disparando con su metralleta. O si no, se ponen a ver películas. ¿Qué ven? Rambo, Schwarzenegger, películas de Duro en Matar, y mueren de miles, mueren como si fueran números, mueren. Entonces, por un lado alejan a los niños, pero por otro lado están viendo programas y juegos de matanza. Entonces, y otra cosa que también a la muerte se le ha quitado su categoría, porque antes, como digo, era un acontecimiento tan importante como el nacimiento. Ahora, aparte que se le oculta, no sé cómo está sucediendo en otros países de Latinoamérica, en países hermanos de Latinoamérica, pero por ejemplo ahora acá en el Perú está en la moda de los velatorios. Entonces, el velatorio dice, bueno, se abre a las 10 de la mañana y se cierra a las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche el muerto se queda solo. ¡Prac! Ponen ya. No sé cómo estará pasando eso en otros países, pero acá es así. Y antes no, pues. Quienes tenemos algunos añitos, podemos recordar que los velorios era toda la noche, y los amigos y deudos y personas que quisieron al finado, al difunto o a la difunta, se quedaban toda la noche y se amanecían, y era todo un acontecimiento. Y la casa ofrecía caldo de gallina, caldo de cabeza, y a las 10 de la mañana otra comida. Y es más, en nuestras provincias, en el interior del Perú, dura 3 días el velorio con el entierro, y después que entierran al muerto, le lavan la ropa al muerto, y es otra ceremonia. Los que tienen la opción de estar cerca de un río o un riachuelo, llevan la ropa al río o al riachuelo. Los que no, sacan la ropa, la sacan bateas y la lavan ahí, porque es parte de la ceremonia. Y después ya regalan la ropa del muerto. Y los niños iban al cementerio. Yo cuando hice en el servicio rural me acuerdo que, es más, sacaban a los niños del colegio para que acompañen a la procesión del fallecido, ¿no? Y se veía bastante gente. Bueno, ahora todo eso se está despersonalizando. Y después hablo un capítulo sobre recordar es volver a vivir, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y cuento el caso y a ver qué opinan ustedes. Yo lógicamente, cada uno puede haber sentimientos encontrados, pero esta historia la cuento de un buen hombre que tenía su familia y fue un buen padre. Educó a sus hijos, pero hasta que cumplieron 12 años, o sea, 12 años. Un buen padre que les pagó colegio, educación, alimentación, pero hasta los 12, no terminó la carrera de papá. Y un buen día, pues, le calentaron la cabeza, el hombre fue a comprar pan con una chica mucho más joven que la esposa y no volvió más, se desapareció el papá. Esas historias que parecen historias rescatadas de la Virgen de Guadalupe, esas historias son reales. Y la viví, pues, de un paciente que se fue, dejó a su familia, dijo, ya voy a comprar pan, y no volvió más. Entonces ya dejó a la esposa a cargo y sacó adelante a sus hijos, ¿no? Y después de unos 20 años, el hombre vuelve a la casa, pero ya derrotado, con medio cuerpo paralizado, con un infarto cerebral, a tocar la puerta para que le abran la puerta. ¿Qué pasó? Que la mujer joven con la que estuvo lo devolvió, lo despachó, pues, y que eso le ocurrió al hombre volver a su antigua casa. Entonces, acá vienen los sentimientos encontrados, ¿no?
uno dice, ¿qué haría yo? La primera impresión, dice, no, yo no lo recibo, yo lo voto, pero después dice, pero es mi papá. Entonces eso me contó una paciente, o sea, la hija de este señor, ¿no? Porque yo lo atendí en una casa de reposo. La esposa no quería saber nada, dijo, no, este hombre no vuelve más, ¿no? Pero la hija decía, es mi papá, por lo menos yo tengo el recuerdo de los 12 años, ¿no? Entonces la hija, para no votarlo del todo, lo inscribí en una casa de reposo, en un hogar geriátrico, y ahí pasó el hombre sus últimos años, ¿no? Y sin embargo, la hija, a pesar de haber sido abandonada, todo, iba, le pagaba la casa y le compraba sus remedios y lo tenía ahí. Entonces son cosas, juzgar, nosotros no somos jueces, el que juzga es Dios, y ya si la chica lo perdonó, bien por él, y si no lo perdonaba, bien por él, bueno, cada cosa es diferente, ¿no? Después cuento un capítulo sobre Ahora me toca a mí, basado en mi primer libro, en que tratamos de devolver un poquitín de lo que nos dieron nuestros padres cuando nosotros fuimos pequeños. Obviamente no le vamos a devolver todo porque es impagable. Lo impagable no se paga con plata. Sencillamente no tiene precio, pero tratar de que estas personas que cuando fuimos pequeños nos protegieron, nos abrigaron, nos alimentaron, nos educaron, nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a montar bicicleta, las primeras letras, a decir gracias, porque los buenos modales se aprenden en casa, no en el colegio. El decir por favor, el decir gracias se aprende en casa. Cuando veo un niño educadito que dice, buenos días, doctor, uy, este niño es de casa, esto no es en el colegio. Entonces, esa educación, ya cuando uno es grande, le puede decir a sus padres, ahora me toca a mí, y ese es el capítulo que también comento, ¿no? Y otro capítulo que comento es sobre el médico de cabecera. Antiguamente existía este personaje en el Perú, y me imagino que en toda nuestra querida América Latina, el médico de cabecera, que era el médico que no solamente veía todas las enfermedades de la casa, sino veía a toda la familia. Veía a los niños, a los adultos y a los abuelos. Y después, cuando estos niños crecían, veían a los hijos de estos niños, que estos niños se hacían hombres y mujeres, veían a los niños, veían 2 o 3 generaciones. Y como mi libro es sobre historias, cuento la historia de la abuela de mi amigo. Lógicamente ya cambié los nombres. Y le comenté a mi amigo, y he contado la historia de tu abuelo, y se emocionó, me dijo, ¿y ha puesto su nombre? No, le digo, lo cambié. Me dijo, hubieras puesto nomás, no hay ningún problema. Bueno, yo atendí a esta señora, era la abuela de mi amigo, una señora que tocaba muy bonito el piano y de paso cocinaba rico. Yo le digo, tú con leer nomás que la señora Irma tocaba el piano y cocinaba rico, ya le reconocías a tu abuela. Ay, gran conversadora. Bueno, lamentablemente la señora a los 90 años se le complicaron los riñones, la presión, el corazón, y falleció en su casa. Y yo le hice los cuidados paliativos, le di los últimos cuidados finales. Yo era un médico joven en aquella época, estaba recién salido, más o menos, tenía poco experiencia, pero ya era geriátrico. 20 años después, 20, 22 años después, tuve la ocasión de atender a la hija de esta señora. O sea, a la mamá de mi amigo. La primera es la abuela de mi amigo, ahora atendía a la mamá de mi amigo. Me llevaban 2 generaciones. Y también una señora muy dinámica. Recuerdo que ella, con este amigo, somos muy amigos desde pequeñitos. Y la señora nos llevaba al colegio. O sea, imagínense el grado de familiaridad y amistad que tenía con ellos. Y ella sí tuvo problemas con la pierna, le amputaron una pierna por una enfermedad de leucemia y trombosis. Y al final fallece, ¿no? Y cuento la historia de que el médico de cabecera, más que un médico, debe ser un amigo. Entonces, ahí cuento la historia, ¿no? Ya vi 2 generaciones, y lo curioso es que ahora ya estoy atendiendo a mis amigos, o sea, ya voy por la 3ª generación, pero ellos ya son contemporáneos conmigo. Esa es la historia del capítulo 5. De ahí viene en el capítulo 6, hablo sobre la última estación, ¿dónde fallecer? ¿En casa o en el hospital? Aquí yo no doy normas, yo no dicto ninguna receta. Yo no digo, el enfermo debe de morir en el hospital, y tampoco digo, el enfermo debe de morir en casa. No, ni me atrevo.
Doy sugerencias, doy pautas, ya cada circunstancia es diferente. Lo ideal, eso sí digo, que el enfermo muera en su casa, rodeado de su familia y sus seres queridos. Pero si no se puede, no queda otra que ir al hospital. Ahora, cada circunstancia es diferente, ¿no? Hay remedios que solamente se pueden poner en un hospital, remedios a la vena, nebulizadores, oxígeno. Y hay circunstancias en que el paciente puede estar en su casa recibiendo cuidados generales. Entonces no pongo yo cómo debe ser, simplemente sugiero. A veces uno dice, no, pero tú no sabes la situación mía, cada uno es dueño, tú no estás en mi lugar, efectivamente. Yo no estoy en el lugar de nadie. Yo doy sugerencias. Porque también, y acá cuento la historia muy cercana de lo que le pasó a mi mamá. Ya mi papá había fallecido. Por eso este es un libro muy íntimo, porque cuento cosas, historias muy personales y todas son ciertas. En el caso de mis pacientes les cambio el nombre, pero en el caso de mi familia sí los pongo con nombre y todo. En el caso de mi mamá, por ejemplo, ella también le dio el COVID. Imagínense, mi papá y mi mamá con COVID. Mi papá ya había fallecido, a mi mamá la llevan al hospital donde yo trabajo, ya complicada con una neumonía. Y mi mamá recibió antibióticos a la vena, de antibióticos de reserva. Y en el cuarto donde ella estuvo, que no era un cuarto muy grande, era un cuarto de 5 camas, vio morir 16 personas. Ese día. Sí, era una cosa espantosa. Y eso me lo cuentan las enfermeras, porque apenas habían iniciado la pandemia en el año 20. Estamos hablando del 2020, mucho antes de la vacuna. Entonces veía cómo entraba un paciente ahogándose y a las 2 horas lo metían en una bolsa negra, llevándoselo. A las 2 horas otro enfermo. Y entonces mi mamá decía, oye, si voy a morir, me muero en mi casa. Y eso lo da fe mi mamá y lo cuenta, ¿no? Y le decía a los doctores, doctor, si voy a morir, llévenme a mi casa. Cuando yo salí de cuidados intensivos y ya prácticamente ya había salido del peligro, pude llamar a mi mamá y me dijo, sácame de acá, me dijo. Entonces llamé a mi colega, yo medio agitado porque tampoco estaba sano del todo. Me dice, sí, doctor, mire, su mamá ya está mejor, pero todavía no se puede destetar del oxígeno. No te preocupes, nosotros alquilamos un oxígeno, compramos, pero dale de alta, ya quiere irse de alta. Y cosa de magia, llegó a su casa de un pie y se puso bien. Y bueno, hoy día goza de buena salud física y mental y hay que cuidarla duro, es mi bendición. Entonces también cuento esa historia, ¿no? De que cada situación es diferente. Hay personas que quieren ir a su casa y miren, mi mamá quiso ir a su casa y no se murió en buena hora, más bien revivió. Pero hay casos de situaciones de que los enfermos mueren en su casa. Otro capítulo importante y también de dudas y conflictos es decirle la verdad al paciente o no, decirle su diagnóstico. Yo soy un partidario que hay que decirle la verdad. A veces dicen, no, doctor, que ni se entere porque le puede dar un infarto. Miren, eso del infarto por noticias, eso es Hollywood. Hollywood o novela mexicana, novelas venezolanas, ¿no? Dice, no le digas porque se agarran el corazón como si por la noticia, eso es mentira. La mala noticia, lógicamente una mala noticia te va a deprimir, te va a decaer, eso sí es cierto. Si me dice una mala noticia me voy a quedar todo el día o toda la semana mal, pero según la ley peruana, dice que la persona tiene derecho a saber la verdad. Es un derecho. Pero también es un derecho, si la persona dice, por favor, no me digan nada, también es un derecho. Pero nosotros, ¿hasta qué punto debemos de tomar decisiones, no? Hay casos conozco casos de adultos mayores que han perdido a sus hermanos y los hijos no quisieron decirle la verdad a sus papás. Y los tontean, ¿no? Te manda saludos a tu hermano. Ya se murió ese rato el hermano, pero los tontean. Y eso a mí no me parece... Pero no me meto, y simplemente doy mi opinión. O sea, yo no tengo es mi opinión que sí sepan la verdad. Pero supe un caso, por ejemplo, y también lo escribo en el libro, de una señora que se entera por otros medios, porque era una mujer lúcida, todo, de que se había muerto su hermana. Y ahí sí se le fue encima a los hijos. ¿Y ustedes con qué derecho me han ocultado esa noticia?
yo tenía la obligación moral de ir a enterrar a mi hermana, de llorar a mi hermana y recibir las condolencias de mis amigos. Porque la muerte es un proceso, pues. ¿Quiénes son los hijos? Y no se los perdonó nunca. Han pasado años y no se los perdonó. Porque ella quería, pues, enterrar a su hermana, llorarla. Y los hijos no. Entonces, a veces uno dice la verdad. Y otra cosa, cuando ya los adultos mayores ya tienen cierta edad, están más familiarizados con el tema de la muerte. No crean que son ajenos al tema de la muerte. Ya muchos de sus amigos de promoción, compañeros de carpeta, del colegio, ya partieron. O sea, para un adulto mayor el tema de la muerte no es una cosa novedosa. Hay una anécdota que cuento en el libro, que la leí en un libro español, en que el enfermo le dice al doctor, doctor, yo sé que estoy grave y me voy a morir. Yo ya lo sé. Pero por favor, no se lo diga a mi esposa porque ella es muy nerviosa. Y ya el doctor, cuando se va a la calle, está saliendo, la esposa lo aguanta y le dice, doctor, un favor, yo sé que mi esposo está grave y se va a morir, pero por favor no le diga la verdad porque él es muy nervioso. O sea, los dos ya sabían hace rato la verdad, y sin embargo los dos se ocultaban la verdad, en vez de haberse simplemente conversado y aprovechado esos últimos meses que le quedaba al enfermo y compartir pues esos meses, en vez de estar engañándose y con esas mentiras, ¿no? Esa mentira se llama la conspiración del silencio, donde todos conspiran en contra del enfermo y no le dicen la verdad. Y ya el enfermo se da cuenta pues que está mal, ¿no? Si uno empieza a bajar de peso, se le cae el pelo, se le salen algunos bultos en el cuello, sabe que algo está mal. En la mañana conversaba con una periodista y le decía, si a ti te llevan al INEN, el INEN es el Instituto del Cáncer, ¿para qué te van a llevar? No te van a llevar pues, para hacerte un análisis de glucosa, ni para ver si tienes parásitos. ¿Para qué te van a llevar al INEN? El adulto mayor no es tonto. O si te llevan al manicomio, al Arco Herrera, ¿por qué te van a llevar? ¿Para hacerte un análisis de parásitos? No, pues, si te llevan al Arco Herrera, porque algún chicote está suelto. Entonces, mi opinión es que no hay que mentirle, pero decir la verdad también tiene una técnica. Tampoco es cuestión de decirle, como hacen los gringos, los gringos son ya extremos. Ellos te llaman por teléfono y por teléfono te dicen, aló, los resultados de su biopsia han salido positivo, tiene cáncer de pulmón. Imagínate, puede decirle una noticia tan grave por teléfono, está bien que sean prácticos, pero así no. Para dar las malas noticias hay que tener todo un arte, hay que entrenarse, hay que saber. Después, en el capítulo 8 hablo sobre las voluntades. El capítulo se llama Yo decido por mí. El adulto mayor decide. Si el adulto mayor está lúcido, él debe de decidir. Y es por eso que es bueno estos temas, para que los padres le comuniquen a sus hijos. Mira, hijo, si algún día yo estoy en una situación tan grave que necesito ir a un ventilador, ni me lleven, no me metan al ventilador, me dejan nomás. O sí, yo quiero que me hagan todo. Bueno, que te hagan todo, pero que esas voluntades. Porque a veces llega el momento en que el padre tiene una demencia o le dio un infarto cerebral, ya no puede hablar, entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y cuento la historia de una enfermera que le había dicho a sus hijos, si me diera demencia senil, ni se les ocurra llevarme al hospital, quiero morir en mi casa. Pero el problema es que estas hijas vivían en Estados Unidos y la señora, que era una enfermera ya jubilada de más de 80 años, vivía con una técnica, una chica muy buena. Pero justo el domingo viene otra nueva que no conocía nada, la vio un poquito malita, que se atoró, respiró mal, llamó a los bomberos y los bomberos la llevaron al hospital. No podían sacarla del hospital, no querían darle de alta. Entonces mi amiga me llama, me dice, Carlos, ¿y ahora qué hago? Yo le prometí a mi mamá que le iba a sacar y ahora estoy mal. Le digo, firma el alta voluntaria. Y en el alta voluntaria exonera al hospital de cualquier cosa. No querían, decir, no señora, si se va de alta se va a morir.
Y mi amiga, la doctora, le dice, sí, pero se va a morir en su casa, ya sabemos que se va a morir. Pero se puede morir, sí, ya sé. Tuvieron que llamar al fiscal para que el fiscal levante un acta, y en el acta dijeron, ya, pero si es que pasa algo, el hospital no se responsabiliza. Ya sé que no se va a responsabilizar. Yo me llevo a mi mamá. Y bueno, se llevó a su mamá y cumplió su voluntad. Y respetó la voluntad. Pero a veces pues los padres no piensan eso y no dejan por escrito. También, dejarlo por escrito sería lo ideal, ¿no? Es más, hay un documento que se llama el documento de voluntades anticipadas, que no hay en el Perú, no está contemplado en la ley peruana. Tanto así que yo he copiado modelos de otros países. Pero bueno, pues te vas al notario, lo firmas con testigo y hasta el documento, ¿no? Y se lo das al médico, por si acaso no le hagan más cosas ya hasta acá. O ni siquiera lo hospitalicen, pero si no lo dicen, por lo menos que lo digan en forma oral, hijitos, escuchen bien claro, ¿no? Después, en el capítulo 9, ya hablo sobre hasta aquí llegó el viaje, ya cuando la enfermedad está en la fase terminal, porque hay enfermedades, la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, es una enfermedad terminal, pero cuando uno está en etapa 1 o 2, puede llevar una vida normal. 3 se cansa, camina una cuadra y ya se cansa, ya es una persona que está más limitada. Y 4 ya ese corazón ya no da más, ya no bombea y el enfermo se cansa, pero hasta viendo televisión, ya ese corazón no da más. Entonces, esa es la enfermedad en la fase terminal. Y ahí hablo de los cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos. Porque una persona puede tener un cáncer de mama y vivir 10 años, 15 años, controlándose, hasta que el cáncer ya empieza a avanzar y todo. Entonces llega un momento que es el momento final. E incluso podemos hablar de la fase agónica, que son las últimas 48, 24 horas. Entonces ya la fase agónica ya no se hace nada. Es más, yo le digo a las enfermeras, apaguen los monitores. ¿Ya para qué pues están ahí con el monitor sonando el pitito de la presión, del pulso? Deja ahí nomás, ya apagan. Y acá descubrí que la palabra acompañar es una palabra muy profunda y muy compleja. Acompañar significa compartir el pan. Acompañar es compartir el pan. Entonces, no solamente sentarse al costado del enfermo y, bueno, cogerle la mano, la cabeza. Es como decir compartir el pan. Y otra cosa, si bien es cierto, ya no van a conversar con el enfermo porque está ahogándose, está respirando mal. Estamos esperando, estamos en las últimas 24 horas, ya el hecho nomás de que el enfermo sienta a su ser querido a su costado, lo está ayudando, lo está tranquilizando. Obviamente, si el enfermo tiene dolores, se le da morfina. Está permitido, tanto en las leyes como en la ley de Dios. Aplicar morfina no es hacer eutanasia ni tonterías de esas, no. Es permitido y lo hacemos. Y el paciente está relajado, tranquilo, sin sufrir, eso es lo más importante, sin sufrir. Nunca permitamos que nuestro enfermo sufra. Eso de que aguanta, que sea valiente, no, nadie tiene por qué aguantar el dolor. Si está mal, hay que calmarle el dolor. En el capítulo 11 hablo del dolor, precisamente, de ninguna manera. Hay cánceres que duelen mucho, ¿no? Un cáncer de páncreas, un cáncer de hueso. Uy, Dios mío, cáncer de hueso. Entonces ahí sí tenemos que aplicar lo que se llama la sedación paliativa. Ahí sí lo dormimos, le ocasionamos un coma, pero no es eutanasia, no estamos matando, porque las leyes prohíben la eutanasia, al menos en el Perú, y creo que en la mayoría de los países está prohibida la eutanasia, con pena de cárcel. No, yo no ni la promuevo ni la sugiero, pero sí la sedación, y eso sí está permitido. Yo me acuerdo un hombre, un paciente, que cuando yo trabajé en el hospital de la Fuerza Aérea, era un coronel que mediría 1,90 m, un hombre grandote, fortachón. Me acuerdo del coronel bien atlético, un hombrón, como se dice, grandazo. Y le dio un cáncer de páncreas, justo de estos que duelen horrible. Y ustedes vieran al hombre cómo gritaba y aullaba de los alaridos que daba. Entonces se me acercaron las hijas
más, sufriendo más que el enfermo, dicen, doctor, haga algo, porque ya mi papá no soportamos ver cómo sufre. Entonces les expliqué que la opción que quedaba era pues hacer la sedación paliativa. Y me dicen, bueno, doctor, con tal de que no sufra, le digo, mire, lo voy a dormir y ustedes van a estar a su costado hasta que su corazón deje de latir. Yo no sé cuánto durará, 1 día, 2 días, 3 días, pero ustedes van a estar a su lado. Y así lo hicimos. Y le aplicamos la sedación paliativa. Ahora, también hay casos de muertes abruptas, ¿no? Paciente que está bien y de un momento a otro le viene un infarto cerebral, un infarto cardíaco. Esas son las peores, ¿no? Porque uno no está preparado. En algunas uno ya espera y hasta a veces espera que se dé lo más pronto posible para que su enfermo y su familiar y su ser querido no sufra, pero cuando es una muerte brusca, y ahí cuento la historia de mi amiga. Yo tenía una amiga que tenía a su mamá, una señora, era enferma del corazón, pero la señora estaba bien, lúcida, graciosa, conversadora, y gran conversadora, tomaba sus pastillas para el corazón, y un día amaneció muerta, así de la noche. O sea, se despidió el domingo, hasta mañana, buenas noches, perdón, se acostó el sábado, buenas noches, chao mamá, chao, hasta mañana, y el domingo no despertó más. Uy, mis amigas que estaban como locas, pues, porque no esperaban eso. Imagínate que vas a despertar a tu mamá, mamá, baja para el desayuno, y ya la señora ya había fallecido. Imagínense. Entonces, como los médicos estamos acostumbrados a ver casos similares, tenemos que consolar, porque también tenemos que aprender a consolar. Le di una palabra de consuelo y le di una frase clave que la alivió. Y le dije, tu mamá ha tenido la muerte que todos quisiéramos tener. ¿O no? El que menos quisiera tener esa muerte, pues, se acuesta y aparece muerto, ya está, no sufriste nada, ¿no? Que tener una muerte agónica de largo tiempo y larga evolución. No sufrió absolutamente nada. Sí, pues me dice eso, por lo menos eso me consuela, ¿no? Y así fue. Ese fue el caso de las muertes abruptas. En el capítulo 13 hablo sobre la eutanasia. La eutanasia en nombre suena bonito, es la buena muerte, pero en la práctica eutanasia sería la administración de una sustancia para acelerar la muerte. Y eso sí no está permitido en las leyes peruanas. Yo aplico eso y puedo ir preso. Y más, no lo voy a aplicar porque no soy partidario de la eutanasia. Me parece que no somos nadie para cortarle la vida de nadie, pero sí podemos hacer la sedación paliativa y que el paciente no sufra. Hay países, ¿no?, que permiten la eutanasia. Suiza, Holanda. Creo que Colombia aprobó en su legislación, pero no sé si ya lo aplique. Entonces, eso también lo menciono en el libro, hablo sobre la eutanasia. Acá creo que están poniendo. Después, el capítulo 14 habla sobre la muerte digna. ¿Cuándo hablamos de muerte digna? Porque a veces dicen, no, dignidad, muerte digna, pero ¿cuándo? ¿Cuál es en la práctica? Primero, limpio, pues, paciente limpio. Imagínense pues, que un paciente muera ensuciado, rodeado de moscas, con escaras. Eso no es justo, no es justo para nadie. Yo vi una vez un paciente que, imagínense, hasta les puede dar náuseas lo que le voy a decir. Tenía gusanos. Las moscas se paran en las heridas y dejan sus huevos. Y de ahí salieron gusanos. Eso se llama miasis. Eso tenía ese. Digo, ¿qué habrá hecho este hombre? ¿Por qué han dejado los hijos que llegue a estos niveles? No, o sea, eso no es justo. Otra cosa, digno y que no tenga dolor, que no sufra. Y si tiene alguna idea religiosa, que se le respete, ¿no? Si es católico, que reciba el sacramento, y si no lo es, tampoco se le va a imponer, ¿no? No se le va a
embutir la hostia, no, hay que respetar. Entonces también hablo sobre la dignidad. Después hablo sobre la ética que se enseña en las universidades, ¿no? Los principios de la ética. Primero, la autonomía. Siempre yo respeto la autonomía. El paciente es autónomo hasta el último día. Después el principio de justicia, de beneficencia y de no maledicencia. Hablo sobre la ley, ¿qué dice la ley tanto peruana como internacional? Hago una revisión del Código Civil, del Código Penal, de la Ley General de Salud y la Ley del Adulto Mayor. Hablo sobre qué son los cuidados paliativos, sobre el buen morir y partir sin sufrir. Y también cito mucho a muchos escritores españoles, ¿no? Hay un doctor Jacinto Batis que ha escrito un libro de paliativos que en el chat de la central informativa lo han repartido en un PDF. Está muy bueno, léanlo, revísenlo, porque está bastante... De ahí tomo algunas ideas. Lógicamente las ideas hay que referenciarlas, no pongo ahí tomado de Jacinto Batis, ¿no? O sea, aquí no... Después hablo sobre situaciones especiales, porque no todos los casos son iguales. Pues hay situaciones en que hay pacientes que mueren en casas de reposo, hay pacientes que mueren en el hospital, hay pacientes que mueren en diferentes lugares, ¿no? Entonces, y después ya la parte de la religión, ¿no? Ustedes sabían que, por ejemplo, viático, ¿saben qué significa viático? Por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Cuando uno se va de comisión, la comisión le dice, bueno, acá están sus viáticos. ¿Y qué significa en la comisión el viático? Un dinero para que la persona pueda comprar su comida y la cubre la empresa o la institución. Esos son los viáticos. Pero viático viene de antes, ¿eh? Viene de la Iglesia Católica. Viático significa pan para el camino. Entonces, recibe la hostia, o sea, la comunión, y ya se va, pues ya tiene pan para el camino hacia la eternidad. De ahí descubrí el concepto de la palabra viático. Y la unción de los enfermos, que es todo un ritual, ¿eh? No crean que solamente es cuestión de poner el aceite bendecido en la frente, y no, es un aceite que se bendice una vez al año, un Jueves Santo, y solo por un obispo, en una misa especial, ¿no? Que se llama la misa crismal. Bueno, eso es para los que son católicos y respetamos, ¿no? Sí. Y finalmente, el duelo, ¿no? Y el duelo no termina, pues, cuando fallece el enfermo. El duelo un poquito más. El equipo de salud no puede... Ponga su audio, por favor. No, bloquee su audio. Ya, gracias. El otro día, pues, me llama la hija o mejor dicho, la nieta de una paciente que falleció. Y me dice, doctor, la hija, mi mamá, no para de llorar. Me dice, ¿no le puede dar un remedio? Y le digo, al contrario, le digo, llorar es el mejor antidepresivo y el más barato, que llore. ¿Cómo le vas a dar un remedio para que no llore? Es algo antinatural. Que llore, que llore, que llore todo lo que pueda. Y al final me hizo caso y bueno, ya el duelo es normal, el duelo puede durar entre 6 a 1 año. Ya cuando el duelo sigue mucho tiempo, ya se considera duelo patológico, ¿no? Y ahí sí ya requiere ayuda profesional de psicólogos y de repente alguna medicación. Ha habido casos, por ejemplo, sobre todo cuando mueren niños jóvenes, la mamá deja el cuarto, pues, como si ya llega el chico de jugar del parque, ¿no? Con la cama tendida, la pelota de béisbol, la raqueta de tenis, como si el joven va a volver en cualquier momento. Y no, pues ahí que uno nunca va a olvidar a su ser querido, eso es normal, pero tiene que asimilarlo, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores, nuestros padres también, tenemos que asimilar, nos duele en el alma, nadie va a decir que no es nada, al contrario, es algo muy duro, pero es parte de la vida y hay que ir asumiéndola. Finalmente, en el epílogo ya me despido, cuento la experiencia, todo lo que se pasó durante esos 3 años escribiendo, un libro más o menos, unos 3 años de ir a las bibliotecas, bueno, ahora ya no voy a las bibliotecas como antes. Cuando digo voy a la biblioteca, en las bibliotecas virtuales, ¿no?
de diferentes universidades, instituciones, pero ya no, uno no va a las bibliotecas físicas como antes, que uno iba al catálogo, apuntaba en una tarjeta, después iba del bibliotecario, ya no piso una biblioteca hace muchos años. Y bueno, cuento la experiencia y me despido, ¿no? Bueno, eso es lo que más o menos quería comentarles. Acá están las referencias. Y si alguien quisiera comentar, estamos prestos a escucharlos. Muchas gracias por su atención. Primero por agradecerle por estar presente aquí en el programa. Y realmente es un libro, yo creo que muy importante, tal como ya anteriormente, como yo me remito al primer libro que también fue muy importante, ¿no? Cuando pasaba el cuidado de los padres a los hijos, pero se ha tocado temas que son delicados definitivamente, pero que son necesarios, ¿no? Que son necesarios y sobre todo de la forma muy humana, ¿no? Que lo ha sabido iluminar. Por eso yo los felicito realmente por esta publicación. Y bueno, que va a tener un éxito. Ya tiene un éxito, de hecho, porque hay muchas personas que están interesadas en la adquisición del libro. Ahí habla. Adelante, Mercedes. Creo que el micrófono está. A ver. Sí, listo. Sí, ya está. Su micrófono, ahora sí. Ahora sí. Gracias. Muy buenas noches. Doctor Carlos, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto realmente escuchar de usted, ¿no? Directamente el contenido de su libro. Quiero destacar algunas cosas en este contenido que nos está narrando. Indudablemente creo que merece una mención especial lo sencillo del idioma que usted usa, o el idioma sencillo que usted usa, para que pueda ser asequible para todos. Creo que eso es necesario, porque no todos tenemos o estamos en el nivel como para poder entender palabras técnicas, ¿no? Y muchas veces para hablar de la muerte se usa mucho eso, ¿no? Entonces creo de que ahí radica ya un valor muy, muy importante por el cual seguramente todos y cada uno de los futuros lectores de su último libro vamos a estar muy agradecidos. Y otra que también hay que destacar, ¿no? El doctor tiene una forma de escribir muy especial, muy familiar, ¿no? No sé qué término usar porque en realidad no es protocolar, o sea, no deja de ser protocolar, no deja de ser científico, pero es amigable, ¿no? Siempre nos cuenta sus experiencias, nos cuenta historias y a través de esas historias que él va recogiendo, en este caso de su vida personal, pero también de los amigos, nos va explicando, ¿no? Este aspecto tan importante, ¿no? Sobre la muerte y cómo enfrentar la muerte de nuestros papás, ¿no? O de los familiares más cercanos. Realmente creo que es un libro que va a tener todo el éxito como han tenido sus libros anteriores y probablemente algo más, porque estoy segura que por lo menos en nuestro país no tenemos la suerte de contar con alguien que escriba todavía sobre la muerte de esta manera, ¿no? Creo que va a ser la primera vez y eso hay que destacar. Yo quiero aprovechar aquí la oportunidad de tener al doctor porque él nos ha hablado del duelo, ¿no? Nos acaban de escribir aquí al teléfono y nos dicen, por favor, que preguntemos qué diferencia hay entre duelo y luto. ¿Es igual? Entonces aprovechemos que lo tenemos al doctor también para seguir aprendiendo un poco más. Quisiéramos que lo conteste. Gracias. Muy buena pregunta. El duelo es un proceso que incluye, que inicia antes que fallezca el enfermo. Ese es el duelo. Es un proceso y es la palabra clave, proceso. Entonces, empieza desde que empieza la enfermedad en la fase terminal, toda la fase agónica e incluso después de la muerte del enfermo. Ese es el duelo, que es diferente de uno a otra persona. Incluso de dos hermanos son diferentes y cada persona lo lleva y lo asume de diferente forma.
de manera que no hay un duelo mejor que otro. El hijo que llora más no significa que es el mejor hijo, ¿no? Hay gente que cree eso, dice que frío, no lloró, y hay gente que llora en silencio. Entonces, es un proceso, ese es el duelo. Y el luto más es un tema cultural, ¿no? Es de la parte externa del luto, es la parte cultural, bueno, porque por ejemplo, en nuestra cultura occidental el luto es vestirse de negro o ponerse un crespón, un símbolo para que sepan que estoy de luto. Sin embargo, en los países asiáticos, China y Japón, el luto se visten de blanco. Entonces, no es la parte social, ¿no? Y es más, hay gente que ahora ya no se usa el luto. Yo veo gente que fallece y de repente van al trabajo con una camisa roja y no pasó nada. Porque dicen, el luto se lleva adentro. No se exterioriza. Entonces, esa es la respuesta más o menos a la pregunta. Bueno, doctor, podríamos decir entonces que el duelo es el sentimiento, ¿no?, de cada uno de nosotros, y el luto viene a ser la parte externa, las manifestaciones externas, culturales, de repente, ¿no?, que pretenden ser un indicativo de nuestro dolor, ¿no? Porque a veces hay personas que guardan tanto luto, pero no guardan un sentimiento real, ¿no? Simplemente lo hacen, como usted muy bien dice, por costumbre, o porque en el pueblo o en la comunidad o en la familia se estila eso, no ponerse de luto, no recibir visitas, estar encerrados durante 30 días, se ponen de negro durante un año y luego hacen el cambio de luto, pero creo de que podríamos de repente sintetizarlo de esa manera, ¿no? Una cosa es el sentimiento y el otro son esas manifestaciones externas que a veces son importantes, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia hemos tenido problemas con lo del luto, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a velar a nuestros difuntos, pues, 2 días, ¿no? Una noche y ponerle velas, llevarlo al cementerio, acompañarlo, y con lo en la pandemia no hemos podido hacer eso, ¿no? No hemos podido ni acompañarlos, entonces alrededor de eso se ha generado una serie de problemas, ¿no? Gracias, doctor. Interesante Sí, y justo quería también hacer un pequeño comentario. Hay una película que se llama Los sueños de Akira Kurosawa, un gran director de cine japonés, y él contaba una anécdota dentro de sus sueños que decía que cuando una persona moría longevo, es decir, vivía más de 100 años, el entierro no era triste, sino era como una fiesta. Es decir, incluso el ataúd era como que se bailaban con el ataúd. O sea, no era como una burla, ojo, en la cultura de ellos era una celebración más bien de la vida que esta persona había alcanzado. Y más bien, cuando moría una persona joven, sí era diferente. Sí era muy triste porque ellos consideraban de que era una vida trunca, no consagrada, no lograda plenamente, como la que había logrado esta persona que ellos estaban llevando, que tenía más de 100 años. Para ver cómo varían, pues, ¿no? Nuestro sentido en la cultura en general. Bueno, ya estamos muy cerca del final. Primeramente tengo que agradecerle tremendamente al doctor Carlos Sandoval por su presentación el día de hoy. Yo creo que lo que nos ha dicho motiva mucho más, ¿no?, para poder tener este libro. Y veo que en las redes sociales está muy difundido, hay muchísima gente interesada, he estado viendo no solamente en Facebook, también en otras redes sociales como LinkedIn, por ejemplo. ¡Wow! Muchísima gente que se ha manifestado con mucho interés hacia el libro, y realmente lo felicito muchísimo, doctor. Y bueno, mañana tenemos evento de la Red Internacional número 1. El conversatorio se llama Constitución de un equipo gerontológico multidisciplinario en San Felipe Yaracuy de Venezuela. El equipo comandado por el doctor Marcelino Moreno. Esto lo vamos a ver, muy interesante, ¿no? Cómo formar un equipo de trabajo. Es muy interesante realmente lo que vamos a tener mañana. Y después de esto, el sábado, como siempre, el sábado gerontológico sabatino,
vamos a conversar sobre diversos temas gerontológicos. El martes tenemos la presentación de varios gerontólogos peruanos, en este caso Ruth Casas y Jorge Fernández, para el martes 6. El sábado 10 tenemos el conversatorio de vanguardia gerontológica que se llama ¿Quiénes son los gerontólogos? Y la importancia de tener una visión gerontológica. Este es el conversatorio para hacer una polémica para ese día. El viernes 2 nos toca psicología. ¿El cuál? El ¿Cuál es el viernes 2 nos toca sí, con Melissa. tienes razón. Recuérdame, es con Luigi, disculpa, yo ya Sí. me retiro. Les agradezco muchísimo. Muchísimas Gracias, gracias, doctor. A Muchas ustedes gracias, doctor. por su asistencia. Y me voy me pasas el link para tomarte una foto. ¿Estamos para tomarnos una foto de un screenshot? ¿Ahorita? Junta claro, todos a para ver. tomar una foto. ¿Quién es la que toma las fotos? Era Raiza, ¿no? El doctor va a tomar seguro. Pero Yo creo la que sí. tomo. El Sí, doctor va a nos ha tomado tomar. Abran Ya, sus ya. cámaras. Sí, nos ha tomado varias fotos antes de Ya, irse. Abran sus cámaras. si pueden, abran sus cámaras, voy a tomar la foto. Miren a sus cámaras. 1, 2, ya está. Gracias. Hasta luego. Ya. Lo tomé. Hasta luego. Ok. Gracias. Ya, a Gracias, ver, doctor. Juan Campaña, por favor, a ver, como usted es el coordinador de la área de psicología, indique su tema Sí. y es con Sí, Evelyn sí, Pobes, ¿no? la- Tengo entendido, ¿sí? No, Melissa. Melissa Leandro nos toca- Leandro, no nos es toca. le toca Ella va a a tratar Melissa el tema Leandro. de terapias no farmacológicas. Terapias en el no adulto. farmacológicas en las personas mayores. Claro, sí, tiene razón. Ese es el que va primero. El que Sí. va primero con respecto a los días que vienen. También Luis. tenemos el sábado 24. No te vayas hasta el sábado 24, Luis. El 7 de junio, recuerda, tenemos tanatología. Qué importante es al final de la vida. ¿Qué es lo importante Oye, al final de la vida para bueno. ti? Y lo va a Tanatología. desarrollar la tanatóloga peruana, la doctora Marilyn Toledo, Exacto, ¿cuál es el día? el día 7. Ya, el día 7 también. Perfecto. Mejor que estén todos acá porque ya todos estén todos acá. Muy bien. Y solamente para recordar dos cositas, que el tema de idealización de las personas mayores está también a cargo del Grupo Vanguardia Gerontológica el sábado 24. Y antes de ello tenemos también varias actividades que vamos a realizar. Y siempre recordando que en el mes de agosto tenemos el primer congreso virtual gerontológico organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica, y el cual tenemos también como ponente a nuestra subdirectora académica Mercedes Rodríguez en ese evento tan importante que vamos a compartir con destacados profesionales de diversos países de Iberoamérica. Muy bien, entonces ahora sí nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta mañana. Hasta mañana.